Este de la foto podría ser tu tío en los años 80, pero no, es Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín y miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Este señor, además de narcotraficante y terrorista, por ende creador del concepto narcoterrorismo, resulta que también fue el causante de varios desastres naturales, como lo es este caso vinculado a los hipopótamos. Cuando piensas en hipopótamos, ¿qué paisajes son los que vienen a tu mente? Quizá un paisaje del África subsahariana, pero no. Ya que gracias a Pablo, en los años 80, durante su máximo delirio de omnipotencia, se llevó 4 hipopótamos a Colombia porque los consideraba hermosos. Y bueno, el problema con estos caballos de río, porque sí, eso significa hipopótamo, es que comen muchísimo. Comen raíces, tubérculos, plantas, hojas, así como frutos caídos de los árboles, hortalizas. Y esto de que coman mucho pone en peligro la flora local. Pero el problema no es solo ese, sino que cagan demasiado. Y tú dirás, el estiércol es esencial para fertilizar los campos. Y sí, pero no tanto. Y es que estamos pasando por alto lo siguiente, el problema de la contaminación por nutrientes. Pero antes de hablar de eso, empezaré por el principio. En los años 80, cuando Pablo Escobar tenía tanto dinero que no lo contaba, sino que más bien lo pesaba, algunos sostienen que se gastaba $2,000 solo en ligas para hacer pacas de dinero. Y también comenzó a adquirir algunas propiedades, entre ellas una hacienda, la Hacienda Nápoles. Fue una propiedad rural ubicada en la localidad de Puerto Triunfo, en Antioquia, Colombia, en el Valle del Río Magdalena. Fue adquirida en 1978 por Pablo Escobar. A finales de los 80 estuvo valuada en más de $63 millones, debido a su gran extensión territorial y a los lujos que contenía en su interior. Asimismo, contaba con varias carreteras que conectaban los distintos puntos en su interior y tenía su propia gasolinera, lo cual servía para mantener activos los vehículos del narcotraficante sin la necesidad de salir por gasolina constantemente. Otra de las lujosas características de la mansión de Pablo Escobar eran sus pistas de aterrizaje para aviones y helicópteros, utilizadas para recibir a los visitantes del narcotraficante colombiano. Sin embargo, la Hacienda Nápoles contaba con más excentricidades, entre las que se destacan una plaza de toros, 27 lagos artificiales y un zoológico aproximadamente con 1.500 especies de animales traídas de varias partes del mundo: jirafas, avestruces, leones y obviamente los hipopótamos. En un principio solo eran 4 hipopótamos, un macho y 3 hembras. Los animales de su zoológico vinieron de Kenia, Sudáfrica, la India, siendo capturados por cazadores furtivos o siendo comprados en otras zonas y luego fueron colocados en algunas cajas para viajar hasta el otro lado del mundo sin pasaporte y llegar hasta Colombia para terminar en la hacienda de El Patrón. Su hijo amaba tanto a los dinosaurios que Pablo mandó a construir dinosaurios enormes dentro del parque, porque pues ya no había dinosaurios vivos, de lo contrario hubiera cazado algunos. Bueno, sí había, pero las gallinas no son tan impresionantes. Solo por eso. Hasta 1993, cuando Pablo fue asesinado en el techo de su casa en su natal Medellín, Colombia, ya que Pablo era buscado por las autoridades debido a su liderazgo en el cartel de Medellín y su participación en el tráfico de cocaína a gran escala hacia los Estados Unidos. Además, Escobar fue responsable de la muerte de miles de personas, incluyendo políticos, candidatos presidenciales, jueces, magistrados, periodistas y cerca de 500 policías. También hizo explotar un avión comercial en pleno vuelo y dinamitó edificios públicos de gran envergadura. Las autoridades colombianas incautaron todo lo que estaba en la hacienda, incluyendo a los animales. Y la mayoría de los animales que estaban en su zoológico privado solamente fueron transferidos a otros zoológicos. Pero con los hipopótamos no fue así, porque había un problema: eran demasiado grandes y pesados, por lo que trasladarlos no solo era difícil, sino además costoso. Así que los dejaron en libertad. Y fue así como los hipopótamos se encontraron una nueva casa cerca del río Magdalena. En poco tiempo se multiplicaron, en parte gracias a la abundancia de recursos que hay allí. Pasaron los años y comenzaron a haber más y más hasta llegar a 200. Pero, según un censo reciente, la población de hipopótamos como mínimo es de 181 con un máximo de 215. Y recuerden que en un principio solamente eran 4. Los estudiosos estiman que sin políticas de gestión adecuadas la población podría exceder los 1.000 individuos en 2030. Aunque la información varía porque hay otros artículos que dicen que podría llegar a 400 y no a 1.000. Pero en definitiva, si hay algo en lo que concuerdan, es que habría muchos más. Y esto podría suponer un gran problema para el ecosistema. Bueno, es que de hecho ya es un problema para el ecosistema. Y también para la población, porque es bien conocido que son agresivos.
y de hecho están en el top 15 de principales especies que causan más muertes humanas al año. Y es que imagina que te corretea una cosa que pesa 2 toneladas y corre en promedio 35 kilómetros por hora. Y que te corretea no para cantarte a Winmawe, sino para aplastarte como a una sandía. Y es que se han registrado diferentes ataques a personas y a otros animales. También han llegado a los patios de algunas escuelas. Pero uno de los mayores problemas de la presencia de estas cosas en Colombia es la amenaza de los ecosistemas. Porque estos animales pueden comer hasta 50 kilogramos de comida al día, que multiplicado por 200 da aproximadamente 10 toneladas. Y dejan sin comer a otros animales, han devastado hábitats enteras en muy poco tiempo, y pues todo lo que entra tiene que salir. Algunas estimaciones dicen que un solo hipopótamo puede llegar a producir hasta 5 kilos de caca al día. Y algo que los machos hacen muy a menudo es esparcirlo con su cola haciendo círculos para marcar territorio. Pero ahora, ¿cuánto del baño pueden hacer 200 hipopótamos al día? Todos esos excrementos se mezclan en los lagos y en arroyos donde están la mayor parte de su tiempo. Literalmente están nadando en su propio excremento. Pero tú dirás, ¿es solo caca? Es un servicio ecosistémico al fin y al cabo. En definitiva, es una especie de fertilizante natural, y es verdad, que ayuda. Al menos cuando el agua se mueve de un lugar a otro y en general cuando hay un repuesto de esta agua. Pero si se queda estancada no es tan agradable. El problema que surge cuando excretan sus desechos en lagos y ríos es que pueden cambiar la composición del agua circulante. Esta agua proporciona hábitat para otros animales como los manatíes y capibaras. El problema es tan grande que en Tanzania, por ejemplo, ecologista de la Universidad de California, Kenyan Stairs, se encontró frente a un escenario desolador al hacer un estudio sobre la calidad de los pescados en algunos ríos de la región. Al final de la investigación dice lo siguiente: especialmente en las pozas densamente pobladas durante el pico de la estación seca, hay tal acumulación de excrementos que terminamos lanzando redes y sacándolas sin peces y llenas solo de caca de hipopótamo. Demasiada caca en el agua, además de transportar una gran cantidad de enfermedades, también trae consigo un fenómeno llamado eutrofización. Especialmente, la caca es un fertilizante lleno de nitrógeno y carbono. Y bueno, las algas al obtener todos estos nutrientes crecen y crecen y crecen, y después ¿quién se las come? Bueno, pues los hipopótamos no. Pero ¿a quién crees que sí le gustan mucho las algas? Bueno, a las bacterias. Las bacterias consumen oxígeno disuelto en el agua y cuanto más trabajen, mejor se reproducen y más oxígeno consumen. ¿Y qué pasa con todo ese oxígeno? Bueno, se consume hasta que ya no se puede vivir en el agua, ni siquiera esos pocos peces que había entre toda la caca. Aunque no los juzgo, de hecho los comprendo, preferiría estar en la caca que estar sin oxígeno. Y bueno, resolver este problema no es simple. Entre más hipopótamos haya, más dinero se deberá gastar para arreglar las cosas. Los expertos hablan de actividades de confinamiento en áreas seleccionadas, traslado a zoológicos o en zonas salvajes. Pero todo esto también incluye la creación de barreras para contener a los animales. Los hipopótamos en Colombia acarrean mucho turismo. Y la propia finca de Pablo Escobar ahora es un parque temático que puedes visitar. Así es, el capitalismo. Solo él podrá resolver los problemas que él mismo creó. Se han propuesto diversas estrategias para controlar la población de hipopótamos en Colombia: la eutanasia, reubicación en zoológicos, santuarios de animales en el extranjero y control de la fertilidad. La eutanasia representa el método más barato y rápido para controlar la población de hipopótamos en Colombia. Sin embargo, es una estrategia controvertida y supondría matar hasta 30 hipopótamos al año. Los que se oponen a la estrategia argumentan que claramente no beneficia a la especie. El programa de reubicación consiste en trasladar a 70 hipopótamos a zoológicos y santuarios de animales en India y México, que puedan ocuparse de ellos. Pero los hipopótamos son agresivos, muy grandes, por lo que son difíciles de capturar y de transportar. Por ello se controlaría la fertilidad de muchos de los que se queden en Colombia. El programa de control de la fertilidad utilizará un fármaco llamado zona pelúcida porcina para reducir la fertilidad de las hembras hipopótamo. El mismo fármaco se utiliza para controlar la natalidad de estos animales en los zoológicos. Esta estrategia reducirá el número de hipopótamos salvajes durante periodos más largos y a largo plazo disminuirá la amenaza que suponen para las personas y el medio ambiente.
Utilizadas conjuntamente, las estrategias de control de la fertilidad y reubicación ayudarían a controlar la población de hipopótamos de Colombia, y aunque los animales estarían en cautividad o no podrían criar, los planes son más benévolos que la alternativa de sacrificarlos.